Pueden tomar asiento, amados hermanos, en esta mañana. Y vemos aquí algo importante. Ya nos habían hablado de esta figura mística de la mujer, ¿verdad? ¿Y la mujer qué representa? La iglesia, ¿verdad? Y nosotros somos también participantes de esa mujer, de la iglesia, de que Dios un día vendrá. Y lo que quiero enfatizar en esta mañana es sobre el tiempo. Mire que Dios aparejó para la mujer un tiempo, ¿verdad? Un mantenimiento. Aunque iba a venir la dificultad, aunque iba a presentarse la dificultad, pero mire lo que Dios predestinó para la mujer, para la iglesia. Aunque iba a padecer, aunque iba a estar en momentos de angustia, de tribulación, aunque esto se vea presente, Dios dice, y la mujer huyó al desierto. Al desierto, si vemos en el desierto, vemos un acontecimiento importante. ¿Quién fue llevado al desierto? Cristo Jesús y el pueblo de Dios. Muy bien, dos acontecimientos importantes. Uno, el pueblo de Dios, que pasó de su comodidad de Egipto, donde estaba cautivo, donde era preso, donde no podía adorar con libertad a Dios. Y allí en el desierto fue donde Dios probó el corazón de ¿quién? De su pueblo. Donde lo probó, donde lo miró, qué tan probable tenía el corazón el pueblo de Dios a Dios, que tanto el pueblo tenía el corazón para Dios. Al desierto, y dice, la mujer huyó al desierto. Nosotros somos aquí peregrinos, ¿verdad? Estamos en un desierto. Nosotros somos temporales en esta vida. Desde el día en que aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, desde ahí somos ¿qué? Peregrinos. Somos temporales en esta vida. Y nosotros nuestra vida la conocemos como un desierto. Un desierto donde todo es temporal, donde todo es pasajero, donde todo pasa, donde todo cambia. Y si la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios. Dios que le tenía a su pueblo un lugar aparejado. Dios que tiene para la iglesia un lugar aparejado. Dios que tiene para con nosotros, amados hermanos, un lugar un lugar especial. Cuando dice el Señor en su palabra que en medio de la angustia, dice el salmista, invoqué a Jehová y Él me respondió. Esta situación que la mujer en su representación de la iglesia estaba por padecer, Dios tenía ¿un qué? Un propósito. Tenía un lugar. Dios cuando sacó al pueblo de Egipto no lo sacó para estar en el desierto. Él ya tenía un lugar un lugar predestinado. Dios no nos sacó del mundo y no dijo, ya como lo saqué del mundo, pueden hacer lo que quieran. No, Dios nos sacó del mundo para un lugar especial, para un lugar aparejado. El Señor Jesucristo a sus discípulos le dijo, yo me iré y no os dejaré solos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que os redarguirá todas las cosas que os he hablado. Él iba ahí ante el Padre a aparejarnos ¿qué? Un lugar especial, un lugar que debemos de perseverar cada día. Dice el Señor en su palabra que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin. ¿El fin de qué? De nuestra peregrinación. El fin del tiempo que Dios nos permita en esta vida. Dice, y la mujer huyó al desierto. Y el Señor Jesucristo fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para no ser tentado. El pueblo pasó por el desierto. Por la incredulidad de ellos pasaron de 3 días a 40 años. Qué tan duro es nuestro corazón muchas veces, en la incredulidad. Muchos dicen,
dicen, no, eso no va a suceder, eso ya sucedió, eso ya pasó, eso ya no tiene que ver. Nuestro libro presente hoy en día es el Apocalipsis. Es lo que Dios tiene aparejado para nuestro futuro. Es lo que Dios tiene aparejado para aquellos que le somos fieles a Él, los que somos obedientes a Él. Y la mujer huyó al desierto, aparejado donde tiene un lugar, aparejado Dios. Dios nos saca de un lugar para ponernos en otro, es porque Él sabe que el lugar tiene aparejado para nosotros. El lugar especial, el lugar único, el lugar donde le podemos adorar. Por eso Dios dejó su casa, dice el Señor, que dejó un lugar especial para que le busquemos, para que le adoremos, para que nos congreguemos. Antiguamente era el templo en Jerusalén, pero por las abominaciones del pueblo y porque olvidaron a Dios, Dios destruyó aquel lugar. Pero no dejó solo eso, sino que dejó que un lugar también, su casa de oración, un lugar especial, un lugar adecuado. Y dice, un lugar aparejado de Dios para que allí la mantenga 1260 días, o sea, 3 años y medio. 3 años y medio de ser sustentados. Dios nos sustenta, amados hermanos, en el lugar que Dios nos ha puesto. En el lugar que Dios nos ha socorrido, Dios nos sustenta. Dios nos mantiene. El pueblo de Israel fue mantenido no 1260 días, sino 40 años. 40 años donde el maná solo cesó cuando entraron a la tierra prometida. Solo cesó ya cuando comían de lo que producía la tierra. Antes se mantenían con el sustento de Dios, con el maná del desierto. Nosotros, dice la palabra de Dios, que ya no es de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de lo alto, que viene de Dios. Ya nosotros no solo nos mantenemos del pan, claro está que debemos de hacerlo, pero también debemos de mantenernos con la palabra de Dios. Un lugar, dice, un lugar aparejado de Dios para que allí la mantenga en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia que ya hemos hablado, que ya hemos escuchado, que se levantará sobre la bestia, sobre el falso profeta, sobre el enemigo. A pesar de la tribulación, dice el Señor que nos tiene un lugar aparejado, un lugar especial. Y siempre Dios ha tenido un lugar especial. En medio de la angustia, dice el salmista, en medio de la angustia invoqué a Jehová y Él me respondió. En medio de la angustia que estaba pasando esa mujer, que es símbolo de la iglesia, Dios estaba aparejando un lugar. Dios a usted y a mí tiene un lugar especial. Dios tiene un lugar predestinado que es su casa de oración temporal aquí. Porque el lugar donde nos espera no tendremos llanto, ni tristeza, ni dolor, ni angustia. Nada de eso. Pero mientras que llegamos allá, tenemos este lugar especial. Dice que en la casa de Dios están las sillas de los ¿qué? De los príncipes. Está en la silla de los príncipes, de los escogidos. Sintámonos gozosos que Dios ha aparejado este lugar para alabar y glorificar su nombre. Que ha aparejado este lugar, que ha mantenido este lugar, que ha sostenido este lugar para alabar y glorificar su nombre. Dice que para sostenimiento, dice para que mantenga, para que nos mantengamos, para que nos mantengamos fortalecidos. Dice que el maná, cuando descendía y todos habían cogido el maná, recogido el maná, dice que el maná se disipaba. Nosotros venimos a recibir el alimento espiritual. Venimos a recibir ese sustento diario de parte de quién? De nuestro Dios. Que vendrán las situaciones, que vendrán las tribulaciones. ¿Quién no está pasando por angustias? ¿Quién no está pasando por tribulaciones?
¿Quién no estamos oyendo del mundo? Tribulaciones, angustias, situaciones difíciles. Y dicen paz y no habrá. Angustiado el mundo está. Y en medio del mundo nosotros también estamos. Pero en medio de eso Dios nos sostiene como sostuvo a su pueblo en Egipto. Aunque las plagas cayeron, aunque las plagas vinieron, aunque vino la situación para Egipto, Dios tenía separado a su pueblo. Dios tenía separado al pueblo de Dios. Y esto no fue solo revelado aquí a Juan, sino a quién más, a Daniel. Fue revelado a Daniel este sustento, este refugio, esta protección, estos tiempos. Fue reflejado a Daniel. Verso 14: y fueron dados a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase ¿a dónde? Al desierto. Ya nos habían comentado sobre la mujer, sobre la figura mística, ¿verdad? La mujer, la iglesia, que huye y es sustentada en el desierto, y volase al desierto, a su lugar donde es mantenida. ¿Cómo nos mantenemos nosotros, amados hermanos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de mantenernos? Es el propósito de Dios cuando le dijo allí a todos los que oían: no de solo pan vive. Y hoy en día tomamos todo muy literal, muy sarcástico, tomamos todo muy a lo nuestro, cuando Dios nos ha dicho que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro sustento, que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. La mujer representada como iglesia vivirá un tiempo difícil, padecerá un tiempo difícil, será mantenida por el Rey de Reyes por un tiempo. Nosotros, amados hermanos, espiritualmente, ¿por quién nos mantenemos? Si no es por medio de la palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dijo el Señor: no de solo pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de lo alto, de la boca de Dios. Ese mantenimiento Dios no lo ha quitado. Dios sigue ahí manteniéndonos, Dios sigue cuidándonos, Dios sigue protegiéndonos, Dios sigue ayudándonos. Porque tenemos este espacio para adorar a nuestro Dios. Un día seremos reunidos. Dice el Señor en su palabra que reunirá a todos los suyos de los 4 extremos de la tierra, de los 4 ángulos de la tierra, de los 4 puntos cardinales. Y seremos un solo pueblo. Y adoraremos a solamente nuestro Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y fue mantenida, ha sido mantenida y seguirá siendo mantenida por la palabra de Dios. Nosotros, amados hermanos, estamos en pie es por la palabra de Dios. Somos mantenidos es por la palabra de Dios. No despreciemos el consejo de Dios. No despreciemos esa palabra de amor que ha llegado a nuestras vidas. No la ignoremos. No la echemos tras nuestras espaldas. No la dejemos ignorar. Porque un día dice el Señor que el que dará testimonio, el que nos acusará, el que estará presente, ¿qué será? La palabra de Dios. La palabra. Nos acusará o nos excusará de que somos hijos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Esos mandamientos que Él nos ordena es un mantenimiento. ¿Cómo mantenemos al hombre espiritual? Si no es por medio de la palabra de Dios. Dios ya tiene su lugar aparejado. Dios tuvo desde el principio de la creación un lugar especial para que el hombre habitase un lugar especial y ser mantenido de todos los animales.
alimentos, de todo fruto. El hombre estaba sostenido. Daniel lo ve involucrado aquí, capítulo 8 del libro de Daniel. Nos expresa esta revelación también que recibió Juan. Verso 13, si no estoy mal. Y oí, dice la palabra de Dios, y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asolada que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y allí Daniel recibe esa visión, recibe como los tiempos futuros, los tiempos que nos esperan, amados hermanos. Bienaventurado dice que el que murió antes que viniesen estos tiempos, estas situaciones. No es para desmayar, no es para menguar, sino es para que nuestra fe crezca. Que se va a cumplir, sí, llegará a cumplirse estas situaciones, pero no olvidemos la esperanza que Dios nos ha dado de mantenernos, de sostenernos, de cuidarnos, de protegernos, porque hasta aquí el Señor, ¿qué ha hecho? Nos ha cuidado, nos ha mantenido por su palabra. Nos ha mantenido no por cosas terrenales, no por cosas pasajeras, no porque tenemos casas o porque tenemos títulos. No, eso no es mantenimiento. Nos ha mantenido con su palabra viva y eficaz, su palabra que no cambia, que sigue siendo la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ese mantenimiento lo dio allí cuando Daniel recibió la visión. Daniel 25 dice, 7:25, y hablando, y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y en medio de un tiempo. Amén. Estos tiempos estamos por que lleguen, ¿verdad? Pero mientras que lleguen debemos nosotros, ¿qué? Dice el Señor, aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos y peligrosos. Aprovechar bien estos tiempos antes que vengan esas situaciones difíciles, antes que vengan las dificultades. Aprovechemos estar en la casa de Dios. Dice el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es habitar en la casa de Jehová que habitar en moradas de manzanas. Un lugar aparejado tenía la mujer que huyó al desierto, y aparejado por Dios. Nosotros, Dios ha aparejado este lugar para sostenernos en su palabra, para sostenernos en su consejo, para sostenernos por medio de su palabra. No palabra de hombre, porque si hubiese sido palabra de hombre, este lugar ya hubiera perecido. Pero es palabra de Dios, es consejo de Dios, es doctrina de Dios que llega a nuestras vidas. 1260. Tiempo y tiempos y la verdad en un tiempo. El tiempo ya está predestinado. Dios no va a cambiar, Dios no va a mudar sus tiempos, Dios no va a mudar por ti y por mí. ¿Quién debe cambiar? Somos nosotros. Por eso Dios dice: aprovecha bien los tiempos. El tiempo que usted da, te ofrece voluntariamente venir al lugar que Dios ha aparejado, Dios se lo recompensará. Dios se lo dará en abundancia, en recompensa. Porque el lugar que usted está ocupando, el tiempo que usted le está ofreciendo voluntariamente a Dios, no es en vano. Jamás va a ser en vano si lo hacemos de corazón. Porque muchos pueden venir y entrar en el lugar que Dios ha manejado, en el lugar escogido que Dios ha dado,
pero como entraron, así pueden salir. Aprovechemos bien los tiempos, aprovechemos los instantes que estamos delante de Él, aprovechemos estar en la presencia, en el lugar que Él ha aparejado para mantenernos, para cuidarnos, para defendernos. Aunque estas puertas a veces intentan cerrarse, pero Dios dice que el lugar que Él abrió, nadie podrá cerrar. Las puertas que Él abrió, nadie podrá cerrarlas. Y las puertas que Él cerrare, nadie podrá abrirlas. Y es palabra de Dios, es promesa de Dios. Hasta aquí el Señor nos ha mantenido con una palabra pura, limpia, inmaculada, una palabra que invade nuestra mente y corazón, que escudriña los pensamientos del hombre hasta lo más profundo de su corazón. Hemos escuchado, hemos oído testimonios de gente de allá. Dice que allá no han escuchado palabra como la que en este lugar Dios nos ha dado. Eso es ser un mantenimiento puro, agradable, recto. Y lo que Dios quiere para nosotros es eso, que nosotros seamos mantenidos por la palabra de Dios. Un mantenimiento que no escaseará, un mantenimiento que prosigue. Aunque la iglesia para los tiempos finales dice que va a ser mantenida por 1260, nosotros seguimos siendo mantenidos por esa palabra viva y eficaz. No esperemos a que estos tiempos se cumplan para ser mantenidos. Podemos ser mantenidos desde ahora. Podemos ser sustentados desde ahora. Podemos refugiarnos en este mantenimiento de Dios desde ahora, si le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Si le dejamos que su palabra fluya en nuestras vidas. Si le dejamos que su palabra haga efecto en nuestras vidas. Porque el pueblo era mantenido en el desierto, era sustentado en el desierto. Pero esa generación ya pasó, esos tiempos ya pasaron. Ahora los tiempos que vivimos es el mantenimiento de parte de Dios para con nosotros por medio de sus sagradas escrituras. Daniel recibió la visión, Juan recibió la visión de la iglesia, del tiempo de esa iglesia que iba a huir al desierto. Tiempos de mantenimiento por Dios. De mantenimiento por Dios. Y hoy también tenemos ese mantenimiento por Dios. No lo desaprovechemos, no lo desperdiciemos, no invaloremos ese propósito de Dios de mantenernos. Y usted viene a la iglesia, viene a buscar de Dios, diga: Señor, vengo a que tú me des ese mantenimiento que necesito. Tú y yo necesitamos ese mantenimiento, esa protección, ese auxilio. ¿De parte de quién? De nuestro Dios. Y fue sustentada, y ha sido y será sustentada 1260 días. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Dios no deja a su remanente fuera. Dios no deja a su generación fuera. Dios no deja su propósito fuera. Aunque Isaías nos dice que Él dejó su vallado, quitó el vallado de qué? De su viña, ¿verdad? De la viña quitó el vallado. No esperemos a que Dios quite su protección, Dios quite su aliento, Dios quite su ayuda, su misericordia, para volvernos a Él, para reconocer su señorío, para reconocer ese poder y mantenimiento. Lo que el pueblo reconoció en el desierto fue lo que comía en ¿qué? En Egipto. Lo que el hijo pródigo reconoció, fue lo que comía con su padre. Esos manjares, esas delicias, ese pan que los obreros comían. No despreciemos la palabra de Dios. No ignoremos el consejo de Dios que nos habla. Porque lo que Dios nos ha hablado estos
lo que nos espera en el futuro. Si tenemos vida y Dios nos permite pasar esos tiempos que van a ser dificultosos, dice la palabra de Dios que si esos tiempos no se acortasen, nadie podría ser salvo. Nadie podría ser salvo. Pero gracias damos a Dios que esos tiempos son para uno decir: Señor, debo de esforzarme, debo de batallar, Señor. No esperar a que eso suceda, sino que nuestra misericordia llegue delante de Dios. Esa misericordia llegue a nuestras vidas, llegue a nuestro corazón. Ese mantenimiento de Dios que lo quiere dar, ¿cuánto? Continuamente, constantemente. Daniel 7:25 y Daniel 8:13, sobre esos tiempos, sobre esas situaciones, sobre esas circunstancias. Y los discípulos también preguntaban sobre esos tiempos. Para terminar, dice Lucas capítulo 21, Evangelio según San Lucas capítulo 21, verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señales habrán cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Dice que el tiempo ni la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre que está en los cielos. Solo Él sabe cuándo inician estos tiempos, cuándo vendrán estas situaciones, cuándo el Evangelio tendrá que cumplirse día a día. Solo lo sabe Dios. Tiempo y la mitad de un tiempo. Los discípulos se interesaron, los que seguían al Señor se interesaron por conocer los tiempos futuros, los tiempos venideros, los tiempos que se presentarán. Y nosotros debemos de estar también preparados. Amén. ¿Para qué? Para aprovechar de que no esperar a que llegue esa situación, sino que debemos de estar preparados para esa situación. Así, amados hermanos, Dios los bendiga en esta mañana por esta misericordia de Dios tan grande, por este lugar que Él nos ha escogido, ha dejado, para que nosotros seamos mantenidos, sustentados, socorrados por esa palabra grande y misericordia que Él nos da día tras día. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta mañana.